hermanos, que el Señor les bendiga. Le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede una vez más de poder compartir este tiempo con ustedes para aprender de la palabra del Señor. Quiero, antes de empezar con el tema que estamos desarrollando durante todos estos meses, tener una palabra de oración. Vamos a pedir al Señor por las necesidades que en este momento están padeciendo, digamos, o pasando hermanos en Centroamérica, hermanos acá en Panamá, en, en Colombia y en otros países que han sido afectados pues por los huracanes que han estado azotando en estas últimas semanas eh, nuestros países de Centroamérica y Sudamérica. Y también quiero que en esa oración esto adicional oremos por los hermanos que están pasando quebrantos de salud en el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que tú nos das, Dios, de congregarnos virtualmente como un pueblo espiritual que somos, para invocar tu nombre, para bendecirte, para exaltarte, para compartir de tu palabra, Señor. En esta noche nos acercamos ante ti, Señor, humildemente, a pedir ayuda, Señor, a pedir tu fortaleza, Señor, a pedir tu sustento, Padre. Oh Dios, para aquellas personas que han sido afectadas, oh Dios, en las últimas semanas por los huracanes que han estado azotando, Señor, nuestros litorales, el Pacífico, el Atlántico, Señor. Oh Dios, oramos, Señor, en el nombre de Jesús por los hermanos en Panamá, Señor, en distintas partes de la República, oh Dios, que tienen, oh Dios, en este momento, oh Dios, necesidades de índole económica, de índole de salud, Señor. Mira las personas que lo han perdido todo, Señor, y no tienen, oh Dios, ni siquiera, Padre, el hogar donde antes vivían. Oramos, Señor, por los que han perdido su finca, han perdido, Señor, su ganado, han perdido, Señor, su siembro, lo que de alguna manera les daba manutención. Pedimos, Señor, tu auxilio en esta hora. Pedimos, Señor, que seas propicio a sus necesidades. Pedimos que derrames de tu gracia, de tu bendición. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que fortalezcas la fe, oh Dios, del que en este momento siente que ya no puede, del que en este momento siente que flaquea, Señor, de la persona, Señor, que aún no entendiendo, Padre, oh Dios, se resigna y dice, bueno, Dios lo ha permitido. Oramos, Señor, para que tengas misericordia, oh Dios, de los que han perdido familiares, inclusive, han perdido, Señor, todo en esta catástrofe que hemos estado padeciendo en las últimas semanas. Mira los hermanos en países de Centroamérica, de Sudamérica, Señor, oh Dios, en Nicaragua, oh Dios, en El Salvador, en todos los países, oh Dios, donde han estado siendo afectados por estos huracanes, Señor, en estos últimos tiempos. Pedimos tu misericordia, pedimos, Señor, tu auxilio, Padre, por los habitantes de la isla San Andrés, oh Dios, de la isla Providencia, oh Dios, por cada una de las personas que han sido afectadas, Señor, de una forma directa por estos huracanes. Pedimos tu misericordia, pedimos que extiendas tu mano de poder sobre ellos. Envía, Señor, respiro y liberación, oh Dios, aún más allá de donde los gobiernos pueden, Señor, de donde los sistemas, Señor, de rescate, Padre, y búsqueda, Señor, y auxilio, Señor, pueden, oh Dios, pedimos, Señor, oh Dios, que tú extiendas tu mano de poder y seas propicio a cada necesidad en esta hora. Oramos también en este momento, Señor, oh Dios, por los enfermos en medio de tu pueblo. Extiende tu mano de poder, oh Dios, y sana al que en esta hora, Señor, está padeciendo una enfermedad. Oh Dios, extiende tu mano de poder, Señor, y restaura la salud. Tu palabra dice, y Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sana tu pueblo, Señor. Pedimos sabiduría, oh Dios, para las iglesias que están aperturando, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a hacerlo de la forma ordenada. Ayúdanos a hacerlo dando testimonio, Señor, de que somos un pueblo sabio, un pueblo entendido en el tiempo en el que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a cada normativa dictada por el Ministerio de Salud, por el Gobierno Nacional. Ayúdanos a observar cada una de las leyes, oh Dios, de las ordenanzas, Padre, de las medidas, oh Dios, que ha dispuesto el gobierno, Padre, para salvaguardar la seguridad de todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos toda la gloria, todo el honor. Danos, Señor, en esta noche, oh Dios, de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, Padre. Abre nuestro entendimiento a lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, hemos estado desarrollando durante ya este es el tercer mes, con la ayuda de nuestra hermana Mitzel, hemos estado desarrollando el tema Una iglesia con propósito. Y desde la primera intervención que tuvimos este mes, noviembre, estamos puntualmente pues hablando sobre lo que es una iglesia con propósito, estableciendo objetivos para alcanzar su comunidad. En esta noche vamos a seguir hablando de lo mismo, pero antes quería pues a modo de recorderis señalar que el miércoles pasado estuvimos señalando algunas cosas puntuales con relación a desarrollar objetivos. Y una de las cosas que decíamos es, por ejemplo, que hablando de tener objetivos determinados o específicos, hay un señuelo de pesca, digamos, para cada tipo de pez. No podemos pensar que un pescador, y sobre todo si es un pescador profesional, conocedor de la materia, va a pescar a todos los peces o va a atrapar a todos los peces con un solo señuelo o con un solo, digamos, tamaño de cuerda. Entonces, hay peces que no van, digamos, a sentirse atraídos por un señuelo que es para un pez más grande, por ejemplo. O hay señuelos tan pequeños que un pez de cierto tamaño tal vez no le interese. Entonces, hay señuelos para cada tipo de pez, hay cuerdas para cada tipo de pez. De esa manera, también tenemos que entender que hay que ir aterrizando objetivos eh, para distintos tipos de personas. Dijimos que una iglesia local X en cualquier lugar del mundo no puede pensar que es ilógico que esa iglesia piense que ella sola va a alcanzar todo el mundo para Cristo. No es posible. La iglesia ha sido llamada a llevar el Evangelio, a cumplir con los 5 propósitos de una iglesia con propósitos, pero no como una unidad solamente, no como una iglesia local, sino como un cuerpo espiritual que está en todo el mundo. Entonces necesitamos iglesias en distintos lugares, en distintos estratos sociales inclusive, para poder llegar a distintos tipos de personas. Tengo un amigo que es pastor en la Parangular y me contaba que en algún momento lo invitaron a Costa Rica hace muchos años atrás y le, le presentaron o lo llevaron a una iglesia donde cuando él llegó vio que había muy pocas sillas y él dijo, esta gente aquí no asiste, ¿qué será? ¿Por qué será que hay tan poquitas sillas? Y era un edificio grande. Y obviamente, cuando hay un edificio muy grande y hay pocas sillas, se nota el contraste, ¿no? Mucho espacio libre. Y él dijo, pero ¿por qué esto es así? Luego, cuando empezó el culto y todo, y él vio que fue llegando los hermanos, todas las sillas prácticamente quedaron llenas. Y luego al final del culto y todo, él tuvo que poner la palabra en alguno porque fue más de una semana que él estuvo allí. Y en la medida que él fue relacionándose con los hermanos y con el pastor del lugar y todo eso, entendió que esta iglesia era una iglesia de millonarios. No recuerdo las ofrendas que él me decía exactamente los números, pero eran unas cantidades exorbitantes de diezmos y de ofrendas que se daban en cada culto, porque era una iglesia de millonarios. Y no les estoy hablando de un país tan lejos, les estoy hablando de Costa Rica. Esta iglesia de la que les hablo es una iglesia en Costa Rica, de la que me contó mi amigo. Entonces, eh, él me contaba pues su experiencia en esta iglesia que era de millonarios. No había mucha gente, pero todos los que habían eran empresarios, eran millonarios, eran personas que eran pudientes económicamente. Entonces, también hay iglesias, obviamente, en el otro extremo, ¿no? Donde la gente es muy humilde, donde la gente va a la iglesia sin zapatos. Yo recuerdo en el interior, donde nos congregábamos, allá donde pastoreaba mi papá, en el interior, eh, nosotros de pequeños y muchos hermanos iban a la iglesia en chancleta, inclusive muchas veces uno iba sin zapatos, porque si tenía que caminar un trecho donde había lodo, la gente pues o llevaba bota o iba sin zapatos. Y eso era algo normal hace muchos años atrás, cuando yo era niño. Tal vez hoy día la gente ha ido, digamos, eh, cambiando un poco las normas y las cosas, y probablemente hoy día en esa iglesia uno no encuentra a nadie sin zapatos. Sin embargo, pues
como es una iglesia del campo, es una iglesia muy humilde. Entonces, cuando uno habla de primicias en un lugar así, en una iglesia del interior, una iglesia rural, uno no va a encontrar que la gente normalmente da dinero, sino que, por ejemplo, le dan una gallina de primicia, le dan una vaca de primicia. Y eso es algo normal, porque eso es lo que la gente tiene a mano, porque eso es de lo que trabaja, de lo que vive. Ellos crían ganado, crían gallina, crían puerco, y eso es lo que le dan de primicia al pastor. Entonces, en una iglesia, digamos, acá en la ciudad, las primicias no son así, son en efectivo. Entonces, tal vez no se le dé una primicia en el momento que se están recogiendo las primicias a los pastores o a la iglesia, el hermano lleva las primicias, tal vez no sea el equivalente de una gallina, pero puede ser que sea el equivalente de, por ejemplo, de una vaca, sean $200, o puede ser que sean $100, que equivale a no sé, a 20 gallinas, por decir algo. Entonces, acá tenemos dinero, digamos, en efectivo, porque eso es lo que hay en la ciudad. No, nadie cuida, o normalmente pues nadie cría gallinas, eh, y las primicias son distintas de un lugar a otro. Entonces, de esa manera, hay que ir pensando en que las estrategias para evangelizar y para alcanzar la comunidad tienen que ser distintas en cada iglesia, porque no todas las iglesias son iguales. Luego las iglesias rurales requieren una estrategia, un objetivo diferente, una forma de trabajo distinta inclusive para alcanzar a su comunidad. A las iglesias que estamos en áreas, digamos, urbanas, áreas de la ciudad, es diferente la estrategia, pero lo importante es que hay que entender que hay que tener un público meta, un público objetivo, digamos, un target, ¿sí? O una meta definida de a quién queremos alcanzar. Eso es muy importante. Así es que esta noche vamos a estar desarrollando más sobre el tema, hasta donde el Señor nos permita. Dice, pienso que los que han criticado un método evangelístico en particular algún día se encontrará en una situación muy incómoda al llegar al cielo y descubrir a todas las personas que están allí gracias a ese método. Nunca debemos criticar ninguna clase de métodos que Dios esté utilizando o bendiciendo. La hermana M. Simple McPherson, la fundadora de la Iglesia Cuadrangular, cerca de 1907, por allá, 1900 algo, eh, hablaba de la forma en que ella llamaba la atención de las personas para que vinieran a los cultos. En el libro de Fundamentos Cuadrangulares uno puede ver esa historia y en otros escritos que hablan de la biografía de la hermana. Y uno luego nota que ella aprovechaba, por ejemplo, eh, temas como parecidos a las obras de teatro para llamar la atención de esas personas, porque en ese momento culturalmente eso era algo que se vivía, digamos. Por ejemplo, ella fue contemporánea de Charlie Chaplin. Entonces, digamos que hablando de lo que eran películas mudas o cine mudo, esa era una forma de llamar la atención porque la gente ya conocía a Charlie Chaplin. Entonces, digamos que mentalmente había un nexo entre solamente pues el tema de que fuera una obra de teatro o una obra o una película muda. Ya la gente, si me explico, conociendo a Charlie Chaplin hacía como un match mental y le gustaba y le llamaba la atención. Entonces, en alguna ocasión ella usó distintos métodos para llamar la atención y poder atrapar a la gente. Y digo atraparla porque literalmente en una de las anécdotas que cuenta, que se escribe de ella, se dice que cuando todos había logrado llamar la atención de un grupo de personas y todos entraron al templo, dice que literalmente cerraron la puerta como para que nadie se fuera y escuchara en el mensaje. Entonces hay que pensar que no importa, digamos, el método, siempre y cuando sea un método que vaya de acuerdo a la moral y a la santidad que nos demanda, digamos, la palabra del Señor. No importa el método o cuál sea el método, si estamos logrando el objetivo, ¿sí? Ahora, no estoy hablándoles de irnos al extremo, sino que estoy hablándoles de un método que probablemente no funcione en un lugar, en otro lugar sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese público sí se adapta a ese método, o al revés, el método se adapta a ese público y logra cautivarlo, logra llamar la atención. Entonces lo importante es
que tengamos en mente que no todos los métodos o todos los formatos, digamos, de evangelizar van a servir en todos los lugares. No va a ser así. Probablemente el mensaje que se le predique a un lugar, a un barrio donde hay violencia, donde hay pandillas, etcétera, no funciona en un lugar donde la gente, por ejemplo, sea del campo. Tal vez no funcione porque no es lo mismo, no se habla el mismo lenguaje. Luego, inclusive, con todo respeto digo esto, usted observa que hasta los pastores y ministros y los hermanos que viven en un lugar donde hay pandillas y van a una iglesia de ese lugar, hasta la forma de ellos hablar es distinta. Como uno dice, el tiempo, ¿sí me explico? Tienen un tiempo diferente. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una forma de vida, ¿sí? Ese es el estilo que se maneja en ese barrio. Y luego, aunque ellos no utilicen palabras obscenas ni nada, siempre hay como eh, cierto parecido en la forma del habla a la que hay en el barrio. Entonces, usted tal vez al ver al pastor predicar, usted siente que ese pastor usa un lenguaje que no es el mismo que se utiliza en otras iglesias. ¿Por qué? Porque en otras iglesias tal vez no se congrega la misma clase de personas, del mismo estrato social. Entonces, hay que tener en mente que no debemos estar criticando los métodos, siempre y cuando Dios los esté bendiciendo. Además, que aunque Dios no estuviera bendiciendo un método X, nosotros no hemos sido llamados para criticar métodos ni para criticar a nadie. Recuerde lo que dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que ustedes miden, se les va a medir y se les añadirá un codo más. Entonces, realmente el estar juzgando o criticando métodos es un papel que no nos compete a nosotros. Y máxime o mucho menos si Dios está bendiciendo el método X que alguien esté usando. Eso también nos lleva al punto de que no debemos copiar cosas de otras personas. ¿Por qué? Porque el modelo que le sirvió a un hermano en Irlanda o en Noruega o en cualquier país de Europa o en India o en China o en Asia, en cualquier lugar, no, tal vez no funcione en América, tal vez menos en América Central. Entonces, ¿por qué? Porque esa cultura es diferente, porque ese plan Dios se lo dio al hermano fulano específicamente para que hiciera su trabajo, para que llevara la gran comisión adelante. Entonces, no debemos tratar de replicar los métodos, no deberíamos. Ahora, hay métodos tan buenos y con tan buenos resultados que muchos pastores los copian, y lo digo aquí en Panamá, porque se ha visto, se ve mucha gente copiando métodos que han funcionado en otros lugares y parece que a ellos aquí en Panamá también les están funcionando. Ahora, realmente, antes de implementar un método o antes de copiar un método, deberíamos preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros desarrollemos. Debe ser esto a través de la guía del Espíritu Santo y no simplemente porque yo quiero que esto funcione de esta manera. O sea, no debo hacerlo porque yo pienso, sino que debo hacerlo guiado por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante. Entonces, necesitamos pedir la guía del Espíritu de Dios en esto. La palabra ya está dada, la palabra y la orden de ir y predicar el Evangelio ya están dadas. Nosotros necesitamos encontrar entonces cómo hacerlo y a quién hacerlo. Y vamos a ir descubriendo eso un poco más adelante. Dice, para que su iglesia sea más eficiente en el evangelismo, usted debe decidir cuál será el blanco. Descubra qué clase de personas vive en su área. Descubra los estilos de evangelismo que mejor se adapten a su objetivo. A pesar de que su iglesia nunca estará en condiciones de alcanzar a todos, está especialmente adecuada para alcanzar cierto tipo de personas. Cuando sabemos a quién estamos tratando de alcanzar, el evangelismo resulta mucho más sencillo. Entonces, una de las cosas que debe hacer la iglesia es tener un entendimiento de quiénes son las personas, qué tipo de personas son las que viven en nuestra comunidad y a las que nosotros obviamente estamos tratando de alcanzar. ¿Cómo se manejan esas personas? Inclusive yo les diría,
tratar de ubicar en qué estrato social están. Tal vez el mismo mensaje que se le predique a un doctor o a un ingeniero se le puede predicar a una persona que vive en la calle, a un indigente, puede ser, pero tal vez hay que acomodar las palabras, tal vez hay que buscar palabras más sencillas. ¿Por qué? Porque el lenguaje tal vez que maneja el indigente probablemente no sea el mismo lenguaje que maneja un doctor. Aunque hay gente muy preparada que está como indigente hoy día. Pero lo importante es que hay que tener un entendimiento de que hay cierto tipo de personas en nuestra comunidad y que las personas que hay en nuestra comunidad no son las mismas que hay en la comunidad de, no sé, el hermano fulano de tal que vive en Chorrera, por ejemplo. No son las mismas, no es la misma comunidad, no es el mismo, eh, tal vez el mismo método no funcione. ¿Por qué? Porque no es la misma gente. Entonces, hay que inclusive entender si es una iglesia que está en un área donde hay edificios, probablemente, el método de evangelismo es diferente al método que uno utilizaría en una barriada. Tal vez usted esté pensando, ¿pero por qué? Precisamente porque al haber edificios no hay la misma apertura, por ejemplo, que tal vez usted encuentre en una barriada, en una calle. Puede ser, y puede ser lo contrario. Por ejemplo, hay barriadas que tienen portones en la calle principal y si usted eh, no tiene la contraseña, no hay nadie que usted conozca adentro, pues no, nadie le abre. Entonces usted no podría entrar ahí, así que no hay apertura en ese sentido. Pero lo importante es que hay que identificar qué tipo de personas son las que vamos a tratar de alcanzar. Dice, decida cuál de esos grupos la iglesia puede alcanzar mejor. Luego de identificar qué tipo de personas o qué clase de personas viven en el área, en la comunidad de la iglesia, dice, hay que decidir a cuál de esos grupos la iglesia puede alcanzar mejor, con cuál de los grupos seríamos más efectivos. Y luego descubrir los estilos de evangelismos que mejor se adapten a ese objetivo. En este caso, el objetivo son las personas que queremos alcanzar. Entonces, una vez que tenemos, digamos, escalonadamente esos componentes definidos, entonces podemos saber cuál es el estilo de evangelismo. Entonces, hasta allá hay que ir hilando, como uno dice por ahí, hay que hilar fino. Bueno, hay que ir hilando de esa manera hasta saber qué estilo de evangelismo le podemos llevar o mejor se adaptan a ese tipo de personas. Entonces, la idea es ser asertivos en esto. La idea no es desgastarse, digamos, disparándole a todo el mundo y no sabemos realmente qué es lo que estamos buscando. Como hablábamos el miércoles anterior de la caricatura de Peanuts, donde Charlie, si no me equivoco, le disparaba a la cerca y luego que había pegado con la flecha en la cerca, iba donde estaba la flecha y le dibujaba un círculo en blanco alrededor. Y cuando Lucy le pregunta, ¿qué estás haciendo, Charlie? Él le dijo, bueno, es que así siempre doy en el blanco. Entonces, no se trata de disparar por disparar, se trata de ser asertivo en la medida de lo posible. Ahora bien, aunque uno tenga definido qué clase de personas vive en el área, ya ha decidido a cuál de esos grupos la iglesia puede alcanzar mejor y tiene el estilo de evangelismo que mejor se adapta para ese tipo de personas, aún así es posible que mucha gente no acepte el evangelio. Pueden haber nos, o sea, hay gente que va a decir no, hay gente que le va a cerrar la puerta, eso hay que tenerlo en mente. Pero lo importante es que uno tiene definido un objetivo, hay un target definido, eso es importante. Si no se define el target, uno no podría ser asertivo. Y si uno es asertivo con alguien es porque como, le pasaría como la caricatura que acabo de hablar. Dio en el blanco, pero es porque está disparando a la aventura. Y esa no es la idea de Dios para esta tarea. La idea de Dios es que tengamos definida lo definido, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta. Dice, imagínese lo que sucedería a una estación de radio comercial si tratara de apelar al gusto musical de todas las personas.
una estación de radio que alternara su programación entre música clásica, heavy metal o rock, música folclórica, rap y romántica, terminaría volviendo loco a todo el mundo. Nadie le escucharía. Las estaciones de radio que tienen éxito seleccionan un tipo de audiencia, investigan el área de su alcance, se imaginan qué segmentos de la población no llegan a las otras estaciones de radio y luego eligen una característica que alcance el objetivo. Definir nuestro objetivo evangelístico será el segundo factor más importante detrás del crecimiento de la iglesia. Luego de pensar a quiénes estamos más capacitados para alcanzar para Cristo, intencionalmente hay que ir detrás de esa gente. Cuando planeamos un esfuerzo evangelístico, siempre tenemos un blanco específico en mente. Entonces, el ejemplo de las estaciones de radio me gusta mucho, porque no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero normalmente las estaciones de radio tienen como un norte. ¿Sí me explico? Hay estaciones de radio que solo tienen música romántica. Hay estaciones de radio que tienen reggae, que tienen otros que tienen salsa o que tienen música, digamos, diferente. Y hay unas estaciones de radio que tienen música típica, inclusive aquí en Panamá. Y básicamente todo el día se la pasan con esa música típica. Entonces, no sé si usted se ha preguntado por qué, o sea, por qué esta estación de radio solo lanza música de esta clase. Es precisamente por esto que acabamos de decir, porque ellos han hecho un estudio de mercado, se han dado cuenta cuáles, qué, qué audiencia querían alcanzar o qué segmentos de esa audiencia potencial que hay. Las otras emisoras no llegan porque su programación no incluye ese tipo de música y entonces ellos aprovechan y donde digamos está el vacío, allí ellos meten la música que ellos saben que va a llegar a un público meta que los va a aceptar porque no tienen ese tipo de música. Es lo que les decía del apóstol Pablo, hablando de esa vez que estuvo en Éfeso. Cuando él vio los altares, dice que aprovechó la coyuntura a través de un altar. Cuando vio el altar que decía al Dios no conocido, esa fue la puerta que él utilizó para predicarle el Evangelio a los habitantes de Éfeso. Entonces, ¿por qué? Porque utilizó precisamente el que ellos adoraran a un Dios que ellos no conocían para decirles, bueno, ese Dios al que ustedes no conocen y que adoran sin conocerlo, que adoran sin saber quién es, yo lo conozco, yo se los puedo presentar. Yo sé quién es, Él es el creador de todo, del cielo, de la tierra, yo soy su siervo y vengo a predicarles de Él, vengo a hablarles de Él. Entonces utilizó esa puerta. Había una necesidad, digamos, en estos habitantes y Pablo dijo, ¿cómo llego? ¿Cómo hago? Y encontró la puerta. Entonces necesitamos encontrar esa puerta, así como una emisora, digamos, secular hace el estudio. Trata de imaginarse a qué segmentos de la población no llegan las otras emisoras. Digamos, hacen un estudio y dicen, bueno, aquí hay 20 emisoras y tienen este tipo de música, esta programación. Falta una que hable de deporte. Bueno, mi emisora va a hablar solo de deporte y va a tener este tipo de contenido y va a tener esto. Entonces, esa es, eso es lo que hacen, ¿sí? Porque saben que hay un target al que van a llegar y van a ser asertivos. Luego no están disparando a la aventura ni están tirando a lo loco, con todo respeto lo digo, sino que están siendo asertivos. Saben lo que quieren, saben a dónde quieren llegar, saben qué público los va a escuchar y a ese público le lanzan su música. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que identificar qué tipo de personas queremos alcanzar en nuestra comunidad. ¿Qué mensaje, qué estilo de evangelismo se adapta mejor para ellos? Dice, definir nuestro objetivo evangelístico es el segundo factor más importante detrás del crecimiento de la iglesia. Es decir, que una iglesia puede crecer en la medida en que tenga definido quién es su objetivo para evangelizar. Eso le permitirá a una iglesia crecer. No es lo más importante,
pero es lo segundo más importante, de acuerdo al hermano Rick Warren. Entonces, esto es importante tenerlo en mente, tenerlo presente al hacer nuestro trabajo de la gran comisión. Hay que tener un objetivo, otra vez. Hay que tener un público meta. Hay que saber e identificar a quienes queremos llegar para entonces ver cómo lo vamos a hacer. A veces comenzamos como al revés. Comenzamos predicándole a todo el mundo o predicándole o disparando, digamos en buen sentido, como tirando con el arco, disparando flechas en todas direcciones. Y bueno, y si cae algo, si alguien acepta, ese era el que yo estaba buscando. Pero no es así, no es así. Ahora, hay campañas y hay tipos de, digamos, de movimiento evangelístico en el que se lanzan, se hacen esfuerzos y masivamente se reparten cosas, se reparten tratados y esto y lo otro. Eso no es que esté mal, pero hablando de ser organizados en una iglesia, ya de la estructura y de mentalmente, digamos, y organizacionalmente, tener desarrollado un plan de evangelismo, entonces hay que establecer un objetivo, hay que establecer una meta y decir, esto es lo que queremos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué estilo de evangelismo necesitamos? ¿Cuántas veces al mes o cuántas veces al año vamos a ir a compartir la palabra? ¿Cuántas, por ejemplo, células se podrían establecer potencialmente en ese lugar? Y cosas como esa que irían, digamos, desarrollándose a partir de tener un objetivo claro, definido. Dice, y luego de tener o de pensar a quienes estamos más capacitados para alcanzar intencionalmente, me gusta esto, dice, intencionalmente hay que ir detrás de esa gente. Es decir, hay que hacerlo sabiendo que yo lo quiero hacer. Hay que hacerlo sabiendo que eso es lo que yo quiero. Yo quiero llegar a ese tipo de personas. Como pueblo de Dios, digo, lo hablo como pueblo de Dios, como iglesia queremos llegar a ese tipo de personas. Ese es nuestro objetivo y por eso vamos detrás de ellos, intencionalmente. No es porque estamos haciéndolo empujados por alguien, sino porque estamos haciéndolo intencionalmente, porque entendemos qué es lo que queremos lograr. Entendemos que ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta y queremos llevarlo a cabo. Queremos llevar a cabo la gran comisión, llevando el mensaje a ese tipo de personas, a ese grupo de personas. Eso es importante. Dice, cuando planeemos un esfuerzo evangelístico, siempre tenemos un blanco específico en mente. Siempre. Cuando hay una planeación de un esfuerzo evangelístico, hay que tener un blanco específico en mente. Hay que saber qué queremos lograr. Ahora, esto de qué queremos lograr no significa que si no se alcanza, digamos, porque uno puede decir, bueno, en este esfuerzo vamos a alcanzar con la ayuda de Dios tantas personas, y si no se logra eso, entonces uno tiende a desanimarse. Esa no es la idea. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a aceptar al Señor. Recuerde que ni a Jesús, hermano, lo aceptaron en su propia tierra, porque ningún profeta tiene honra en su propia casa. Jesús mismo lo dijo. Y no pudo hacer muchos milagros en su tierra, en Nazaret. No pudo hacer sanidades, no pudo. ¿Por qué? Porque ahí estaba su familia, su pueblo, era donde él había nacido, donde él se crió. Entonces la gente no lo veía como un profeta, no como lo veían en el resto de Israel, en el resto de su tierra. En su propio pueblo tuvo barreras. Entonces probablemente uno tenga barreras, pero las barreras no son para desanimarse. Las barreras es para que entendamos de alguna manera que siempre va a haber apertura y puede que en otro lugar no haya apertura para el reino de los cielos. Y si siempre hubiera apertura, Jesús no hubiera dicho, si en una ciudad o en una casa no los reciben, dice, sacudan el polvo de sus pies y ese va a ser testigo contra esa ciudad el día del juicio. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo eso a los discípulos, a los que estaba enviando? Porque iban a encontrar lugares donde no había apertura para el Evangelio. Y uno va a encontrar personas que simplemente no quieren saber nada. O personas que le dicen que lo están pensando, personas que le dicen que necesita que un ángel baje y les hable. Va a encontrar cualquier clase de cosas. Y también va a encontrar gente que le dice que sí acepta a Cristo,
que lo necesita y lo necesita con urgencia. Gloria al Señor. Dice, la Biblia determina nuestro mensaje, pero nuestro blanco determina cuándo y dónde comunicarlo. Esto me gusta. La Biblia tiene el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Creo que no hay que inventar nada con relación al evangelismo. Los textos están allí, hermano, en la Biblia. Los textos están, y Dios nos guarde de inventar cosas para evangelizar, en el sentido de agregar palabras a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para evangelizar y tiene lo que necesitamos para evangelizar, para llevar a cabo la gran comisión. El mensaje está allí. La Biblia lo determina. No hay que inventar nada. Pero nuestro blanco, el objetivo que nosotros nos propongamos, determinará cuándo, dónde y cómo comunicar ese mensaje. Otra vez, entonces aquí nos encontramos ante la necesidad de una planeación, de establecer objetivos y de saber qué tipo de personas yo quiero alcanzar o queremos alcanzar como iglesia. Porque en la medida en que yo determine eso o en que determinemos eso, nosotros podemos saber cuándo, dónde y cómo comunicar el mensaje. Nosotros podríamos entender que no es lo mismo organizar una campaña, por ejemplo, en una barriada, otra vez voy a tomar el ejemplo de la barriada, que organizar una campaña, por ejemplo, o una redada de evangelismo, por decirlo así, en unas torres de edificio de apartamentos. No va a ser lo mismo nunca, hermano. El que va a una barriada tiene que caminar más, porque la barriada es más extensa, es una, digamos, es una superficie totalmente horizontal y las casas van a estar diseminadas en distintas calles, distribuidas a todo lo largo y ancho de la barriada. Pero en edificios o torres de apartamentos la cosa es diferente. En un solo edificio probablemente hayan, no sé, la misma cantidad que hay en 10 calles de la barriada o de una barriada. Pueden haber 100 apartamentos, por decir un ejemplo, en un solo edificio. Entonces, o pueden haber 50 en un solo edificio. Entonces, hay que entender que nuestro blanco va a determinar cuándo, dónde y cómo comunicar ese mensaje que tenemos para llevar de parte del Señor a las almas perdidas. Necesitamos entender esto. Dice, es de vital importancia que ni siquiera piense en cuál será su blanco antes de haber especificado los propósitos de la iglesia. Esto es interesante. Primeramente se debe poner el cimiento bíblico. Dice Rick Warren, he observado algunas iglesias que han desarrollado su estrategia evangelística comenzando con el blanco, sin poner el cimiento de los propósitos eternos de Dios. El resultado fue una iglesia inestable y sin fundamento bíblico, movida por las fuerzas del mercado más que por la palabra de Dios. Nunca debemos comprometer el mensaje. Esto es tremendo. Entonces, dice, ni siquiera piensa en el blanco antes de haber especificado los propósitos de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que entender cabalmente cuáles son los propósitos de nosotros aquí en la tierra. Tenemos que entenderlo. Eso es importante. Luego que nosotros hemos entendido eso, entonces podemos poner el cimiento bíblico, la base bíblica, para ir hacia a hacer la obra, hacia nuestro objetivo, a llevar el mensaje. Yo le aseguro, amado hermano, que en muchas iglesias, recuerdan las encuestas de las que hablamos al inicio de esta serie de enseñanzas que hemos venido desarrollando desde el mes de septiembre. Hablábamos de encuestas en iglesias, en 1000 iglesias, donde la mayoría de los hermanos pensaba, el 90%, si no me equivoco, era la cifra que había allí, de estos hermanos encuestados pensaban que la iglesia existía para atender sus propias necesidades. Y solo el 10% respondió correctamente. Y fue que dijeron que ellos sabían que Dios los había llamado para ganar a otros para Cristo. O sea, hay mucha gente pensando que la pastora o el líder de la iglesia tiene que velar por sus necesidades. Y de alguna manera es así, de alguna manera es así.
Pero ese no es el propósito de la iglesia. Nosotros necesitamos ser pastoreados. Por eso tenemos pastores. Dios lo hizo así. Dios diseñó la iglesia de esa manera. Sin embargo, el propósito de la iglesia no es sustentarse solamente a sí misma, que tal vez es lo que hemos desarrollado o es el modelo de iglesia que hemos desarrollado por muchos años. No se trata de apacentarnos a nosotros mismos solamente. Yo estoy de acuerdo. Es importante recibir palabra de Dios. Es importante que en la iglesia alguien ore por uno o a la distancia como es hoy día. Usted sabe que su hermano está orando por usted porque usted tiene una dolencia, una enfermedad o una necesidad y hay alguien orando, hay un pueblo de Dios. Eso es importante. Sin embargo, ese no es el propósito primario de la iglesia. Estas cosas del sustentar al pueblo, de ayudar al pueblo, de orar unos por los otros, son parte de la iglesia, pero no es el propósito de la iglesia. El Señor no llamó a los 12 para que se sustentaran ellos mismos y para que se quedaran entre ellos mismos siendo los apóstoles santos del Señor. No. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, los iba a investir, no para que se sustentaran Pedro a Bernabé y Bernabé a Pablo y el otro a Apolo. No. Aunque originalmente estos no estaban con los 12, pero estoy hablando de la forma en que podemos malinterpretar el propósito de la iglesia. No, entonces el Espíritu iba a venir sobre ellos, dijo Jesús, y recibirían poder para que fueran testigos, mártires por la causa, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el propósito no era que se sustentaran ellos mismos, ni que se hicieran más sabios espiritualmente, aunque esto es parte del crecimiento. Obviamente usted va conociendo al Señor y va aprendiendo más de la palabra y usted de año en año, digamos, deberíamos ir evolucionando. Se espera que sea así, que nuestra vida espiritual vaya desarrollándose cada día más y que cada día nos parezcamos más al Señor, que es nuestro modelo a seguir. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo mismo. Entonces, el propósito de la iglesia no era sustentarse, sino ir y predicar el Evangelio, ir y ser testigos de Jesús. Ese es el propósito, o uno de los propósitos de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros tengamos un cimiento bíblico, que tengamos un propósito específico, ¿sí? O un propósito puesto en blanco y negro, que sepamos cuál es nuestro propósito. Y luego entonces comenzar a desarrollar la estrategia, digamos, para saber a quiénes queremos alcanzar. O sabiendo a quiénes queremos alcanzar, desarrollar la estrategia que, que ya nos va a permitir, digamos, tener un objetivo, un target definido. Si comenzamos al revés, dice Rick Warren, el resultado puede ser una iglesia inestable y sin fundamento bíblico, movida por las fuerzas del mercado más que por la palabra de Dios. Nunca se debe comprometer el mensaje. Entonces, si una iglesia no tiene fundamentos bíblicos, hermano, si nosotros comenzamos a hacer la obra de Dios a, a lo que salga, a lo que Dios quiera, no va a funcionar, hermano. ¿Cuántas iglesias desaparecen? ¿Cuántas iglesias se cierran? Porque estaban basados en algo económico, por ejemplo. Porque estaban basados en el diezmo de una persona. Y si esa persona se apartó de Cristo o si esa persona se murió, entonces la iglesia desaparece. La iglesia no debe estar basada en nada que sea humano, hermano, porque la iglesia no depende del hombre, depende de Dios. Entonces la iglesia verdadera del Señor debe tener un fundamento o un cimiento bíblico. Para entonces pensar, ¿sí?, en tener un objetivo y luego lanzar esa estrategia de evangelismo. Si no existe el fundamento bíblico, va a ser una iglesia con problemas en el futuro. Va a ser una iglesia movida, dice aquí, por las fuerzas del mercado. ¿Cómo por las fuerzas del mercado? Por lo que dicen los demás. Porque fulano
por allá hace esto, entonces yo también lo hago, porque me engano. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que Dios tiene para mí, ni sé lo que Dios me está diciendo a mí, ni sé lo que Dios tiene para el pueblo en el que estamos, digamos, liderando en el momento dado. Entonces es importante, ¿sí?, que nosotros entendamos que la Biblia es la base de todo, hermano. Sin la Biblia no podríamos evangelizar. Sin la Biblia no podríamos pensar en la gran comisión, hermano. Sin la Biblia no podríamos pensar ni siquiera en la iglesia, hermano. La iglesia existe porque existe la palabra de Dios y porque estamos basados en la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento, pero otro viene y sobreedifica sobre ese fundamento y otro pone otra hilera de bloques o de ladrillos. Dice Pablo, pero cada uno mire cómo está edificando. Pero el fundamento es uno, es Cristo Jesús. Si hay una iglesia que no tiene a Cristo de fundamento, es una iglesia que tiene su hora, digamos, de prueba o su hora de problemas señalada. Es cosa de tiempo para que hayan problemas severos en esa iglesia. Que Dios nos ayude. Dice, es bíblico establecer un objetivo para el evangelismo. La práctica de establecer objetivos específicos para evangelizar a toda clase de personas o a una clase de personas es un principio bíblico para el ministerio. Es tan antiguo como el Nuevo Testamento. Jesús estableció el blanco de su propio ministerio. Imagínense, Jesús mismo estableció el blanco de su ministerio. Así es que esto nos da una idea, hermano, de la importancia de tener un objetivo establecido, de la importancia de decir, yo quiero llegar a este público, a este pueblo, a esta comunidad, a este segmento, a estas personas es donde yo quiero llegar. Porque Jesús mismo estableció su target. Él dijo, este es mi blanco. El blanco del ministerio de Jesús fue definido por sus propias palabras. Entonces es muy importante esto. La pastora nos leía hace unas semanas acerca de esta porción que vamos a compartir. Dice, cuando una mujer cananea le pidió a Jesús que le ministrara a su hija, que estaba poseída por un demonio, Jesús afirmó públicamente que el Padre le había encomendado concentrarse en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, del 22 al 28. Aunque Jesús siguió adelante y sanó a la hija de la mujer a causa de su fe, identificó públicamente a los judíos como blanco de su ministerio. ¿Jesús estaba siendo injusto o prejuicioso? Claro que no. Él había establecido el blanco de su ministerio para ser efectivo, no para ser excluyente. Anteriormente había instruido a los discípulos para que también establecieran el blanco de su ministerio. Mateo 10 del 5 al 6 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo orientó el blanco de su ministerio hacia los gentiles y Pedro hacia los judíos, de acuerdo a Gálatas 2:7. Entonces, es importante entender, hermanos, que de acuerdo a la palabra de Dios, es, valga la redundancia, bíblico establecer un blanco para evangelizar. Jesús lo hizo. Cuando le habló a esta mujer y le dijo, aunque parecía que era duro lo que le decía, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, esa palabra fue dura. Sin embargo, él estaba diciendo a la mujer, yo no tengo en este momento mi obligación o mi mensaje no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia Israel. Eso era lo que le estaba diciendo. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de mi padre o de Israel. No he sido enviado a los gentiles. Ya vendrá el tiempo, pero este no es el momento. Entonces, parecía una palabra dura y tal vez sonó duro, pero era una realidad. Entonces tenemos que entender, hermano, que nosotros no hemos sido llamados para ganar, por ejemplo, a los chinos para Cristo. Y no estoy diciendo que uno no pueda tener un misionero allá, no es eso. Sino que antes de pensar en eso, hay que entender que tenemos un pueblo acá, que hay una Jerusalén, una Samaria, una Judea, o Jerusalén, Judea y Samaria, antes de ir a China, hermano.
Entonces, no es posible que comencemos a ganar el fin de la tierra hasta lo último de la tierra, que comencemos a ganarnos lo último de la tierra para entonces pensar en venir a ganarnos Jerusalén. No funciona así, de acuerdo a lo que Jesús mismo dijo. Esto es muy importante, amados. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. Les agradezco su tiempo. Espero que el Señor le siga fortaleciendo, le siga guardando y que usted siga acompañándonos por ahora los miércoles a través de estos medios, los viernes igualmente y los domingos estamos en Facebook. Le agradecemos su compañía, le agradecemos su atención. Que el Señor les bendiga y les guarde.